Descubre los escalofriantes datos sobre la crisis socioeconómica que amenaza a Corea del Sur y cómo esto afectará la vida de millones de personas en todo el mundo. Hasta hace poco, Corea del Sur era la 10ª economía más grande del mundo, pero el país asiático acaba de registrar su mayor déficit para 2023, por lo que ahora se ha reducido a la 10 grado segunda economía actualmente. Además, las cifras que está registrando Corea del Sur a comienzos de año en cuestión económica son extremadamente malas, por lo que es probable que este país entre en recesión para finales de 2023. Para que tú y yo podamos entender esta crisis hay que repasar un poco sobre la historia del país en los últimos 50 años. Hay algunos indicadores económicos clave, como las importaciones y las exportaciones, la balanza comercial y lo que está sucediendo con respecto a la inflación y las tasas de interés. El colapso de la economía surcoreana en el mundo es mucho mayor del que te imaginas y por eso debes estar preparado. Corea del Sur es una nación que ocupa la parte sur de la península de Corea y tiene una frontera terrestre con Corea del Norte hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Ambas Coreas eran en realidad un solo país. Sin embargo, debido a las antiguas divisiones dentro del país, al final de la Segunda Guerra Mundial se decidió que la Unión Soviética debería instalar un gobierno en el norte del país y los Estados Unidos trabajarían con el gobierno del sur. En ese momento se esperaba que ambos países finalmente se fusionaran para crear una sola nación. Sin embargo, entre 1945 y 1950, la Guerra Fría se interpuso en el camino y la Unión Soviética estableció un gobierno comunista en Corea del Norte en 1950. Esto llevó al estallido de la Guerra de Corea, que duró 3 años y causó muchos fallecimientos. Finalmente, se optó por un tratado de paz en 1953 y se estableció una zona desmilitarizada a través de lo que se conoce como el Paralelo 38. Esta situación se ha mantenido durante muchos años, pero Corea del Sur no tiene muchos recursos naturales y menos del 25% de su tierra está cultivada. Como resultado, el país importa energía y productos alimenticios. La educación es muy valorada en Corea del Sur y en los últimos 60 años ha desarrollado su economía para centrarse en la ingeniería de alta tecnología y la electrónica. La empresa más grande en Corea del Sur es el gigante de la electrónica Samsung, que produce una variedad de productos electrónicos, incluidos teléfonos inteligentes que son competidores de iPhone. La segunda compañía más grande produce soluciones de baterías. La tercera produce microchips. Y la cuarta compañía más grande de Corea del Sur es una biotecnología llamada Samsung. Entonces, al escuchar estos nombres, es fácil darse cuenta que la economía de Corea del Sur está dominada por la tecnología y la electrónica. En 2022, Corea del Sur registró un déficit comercial de $47 millones, el mayor en la historia del país, tomando en cuenta el crecimiento del país de 1956 a la fecha. La balanza comercial es un registro de importaciones y exportaciones de un país en un determinado periodo. En 2017, Corea del Sur registró un superávit de más de $95 millones. Sin embargo, desde ese momento ha habido una caída en picada en la balanza comercial hasta el déficit. ¿Qué te comentábamos? En 2008, después de la crisis financiera, el déficit comercial fue de $13 millones y en 1996, cuando hubo una gran caída de la economía en este país, su déficit fue de 20 millones. El ministro de Economía y Finanzas de Corea del Sur trató de explicar este desastre que se está viviendo y declaró que el creciente déficit comercial se debió a factores estacionales, como la importación de energía para invierno, así como una caída repentina en los precios de los microchips. Además de esto, la demanda mundial de teléfonos inteligentes cayó a finales de 2022, lo que llevó a una caída del 18% en los envíos de teléfono de Corea del Sur. Pero para resaltar aún más los problemas de este país, el fabricante de chips Samsung Electronics reportó su peor trimestre de ganancias en 8 años. Si se pudieran dividir las exportaciones de Corea del Sur por categorías, entonces la categoría dominante es la electrónica, lo que equivaldría a alrededor del 31% de todas las exportaciones. La maquinaria equivale al 12%, los vehículos al 10%. Y si quieres saber a qué países exporta Corea del Sur, bueno, su mayor cliente individual es China, que representa alrededor del 26% de todas las exportaciones, seguido de Estados Unidos, con el 16% y otros países con el resto.
Pero hay que entender que China ha tenido dificultades en su economía en el último año, así que esto explicaría de alguna manera los malos resultados económicos de Corea del Sur en 2023. Y es que su mayor cliente individual está en colapso económico con respecto a las importaciones. La categoría más grande es la importación de petróleo y productos energéticos, lo que equivale al 21%. Y esto nuevamente explica los problemas de Corea del Sur, porque durante el último año se vio un aumento en el precio de los productos energéticos y esto está causando problemas en todos los países importadores. Al observar la balanza comercial del país en 2022, se puede evidenciar otro detalle y es que la balanza comercial es simplemente la diferencia entre su exportación y la importación y el conflicto geopolítico en el este europeo tuvo un impacto directo en la balanza comercial de Corea del Sur. El aumento en el coste de los productos energéticos hizo que pagara aún más por las importaciones que recibía y recibía mucho menos lo que vendía. Ahora fijémonos en la inflación de Corea del Sur. En enero de 2022 la inflación se encontraba en un nivel bajo del 3.6%, pero tras el aumento mundial de los precios de la energía, la inflación aumentó en marzo y abril, mayo y junio bastante, incluso llegando a máximo de 6%. El Banco Central de Corea del Sur ha estado aumentando las tasas de interés a lo largo del último año. La tasa de interés en Corea pasó de ser del 1.25% al 3.5% en apenas un año. La economía de Corea del Sur peligra, pero este país también tiene un problema demográfico. Tiene la tasa de natalidad más baja de cualquier otro país en el mundo y eso significa que la población ahora está en declive. Cuando miras la tasa de natalidad de un país, siempre la comparas con lo que se llama tasa de reemplazo, y es básicamente la cantidad de nacimientos que un país debe tener para poder mantener a su población. Desafortunadamente, la tasa de reemplazo en Corea del Sur es negativa y ha caído drásticamente en los últimos 40 años, incluso bajando al 1.5. Esto afecta mucho. En primer lugar, cada vez menos personas ingresan a la fuerza laboral cada año, y si hay menos trabajadores, la economía se reduce. En segundo lugar, Corea del Sur tiene una población que envejece y eso será una carga para el Estado, porque van a necesitar apoyar a todas estas personas a medida que avanzan hacia la vejez y necesitan una pensión. En tercer lugar, Corea del Sur tiene una población en declive que empeorará muchísimo en 2028. Y es que habrá una base demográfica muy débil. Por lo tanto, Corea del Sur, si no resuelve sus problemas económicos y demográficos, entraría en un colapso total. Analizando la población actualmente es de alrededor de 52 millones de personas, pero en el transcurso de los próximos 70 años habrá una grave disminución de población. Cada 5 años hay una caída importante y eso va a causar graves problemas, porque mientras menos gente tengas, significa que estás recaudando menos impuestos. Que la economía se reduce y la innovación empeora entonces, con la disminución de la población. Corea del Sur está en peligro. Aún así, este país es en realidad una de las economías más grandes del mundo. Antes de 2022 se ubicó como el número 10 en términos de PIB mundial. No solo es una gran economía, sino que también está avanzada en términos de tipo de productos que está exportando. Corea del Sur desarrolla alta tecnología y microchips, por lo que es de esperar que este tipo de economía funcione bien. Sin embargo, lo que Corea del Sur está experimentando en este momento es un doble golpe. En primer lugar, hubo un gran aumento en todos los precios de importación, por lo que el petróleo y el carbón, que son esenciales para la economía de este país, aumentaron dramáticamente después de la invasión en Ucrania y esto comenzó a afectar a Corea. En segundo lugar, los precios de los microchips y semiconductores han estado cayendo. Es bastante sencillo ver por qué este es el colapso de la economía de Corea del Sur. Están comprando muchos productos a precios muy altos y vendiendo sus productos a precios extremadamente bajos. La economía está entrando en una espiral negativa y será muy difícil poder revertir esta tendencia porque una de las razones es que se ha reducido muchísimo la tasa de crecimiento. Si en los próximos meses el gobierno de Corea del Sur no cambia sus políticas de natalidad y políticas económicas, oficialmente entrará en una recesión y será muy complicado poder salir adelante. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en la caja de comentarios a continuación. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos.